Que la abundante paz y la gracia del Señor Jesús sea una vez más con todos ustedes. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes hasta donde se encuentren a esta hora, en este preciso momento. Yo soy Ángel Navarro y les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes a este espacio donde tu servidor en este día desea compartir con ustedes una vez más la bendita palabra del Señor. Gracias le doy a Dios primeramente por la vida, por las fuerzas, por la salud que nos permite a todos. Es cierto de que estamos en días de mucha necesidad, de mucha aflicción. Todavía el coronavirus sigue haciendo estragos en medio de la sociedad. Y por tal razón no podemos bajar la guardia, no podemos permitir que por nuestro descuido vayan a haber contagios o peor aún, muertes. Así que reiteradamente les hago saber y les suplico a todos, mis hermanos, mis amigos, mis conocidos, que por favor se cuiden. Sean bienvenidos todos, cada uno de ustedes. Dios les pague los que hasta este día leyeron el flyer y los invité para recordar un momentito la palabra del Señor. Les agradezco enormemente a cada uno de ustedes, los que se vayan a conectar a esta hora, en este lugar, y los que no, pues quizás después en vivo logren ver este video también para cada uno de ustedes. Les mando un saludo de bendición en el nombre de Jesucristo. Sean todos y todas muy bienvenidos a este su canal, a esta su página, a este espacio donde tu servidor desea siempre compartir con ustedes un momento de reflexión, un momento de análisis, un momento de estudio. Siempre les he dicho y les he compartido de que el deseo de tu servidor es ese, compartir la palabra de Dios. Aquí yo no vengo con aires de grandeza, mucho menos con aires de conocimiento. Sabe Dios que el que menos sabe de todo esto soy yo, sino que hay algo en mi corazón que es el deseo de compartir esta palabra, porque sé que a alguien en determinado momento de su vida, en este momento, en esta precisa hora, en este lugar, va a ser beneficiado con esta palabra, y tu servidor ha sentido en su corazón el deseo de compartir con ustedes este tema con la ayuda santa del Señor. Así que para cada uno de ustedes deseo reiteradamente decirles que Dios los bendiga, que Dios les pague, y por eso estamos acá, para compartir, para conocer, para escudriñar, para indagar, para investigar la palabra del Señor. Miren, yo siempre les he dicho, hermanos, siempre les he compartido, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros, siempre les he dicho que muchas de las ocasiones, cuando hemos escuchado la palabra de Dios que periódicamente se nos está compartiendo, transmitiendo, inculcando en el templo, en la iglesia, a donde nos congregamos, muchas veces quedan secuelas, quedan preguntas, y no porque no haya claridad. Selene, bienvenida, es un enorme placer saludarte, que Dios te bendiga. Espero que estés teniendo un precioso día, este bonito día, día de bendición. Entonces siempre quedan preguntas, siempre quedan inquietudes, y no es porque no se nos quieran enseñar, no es porque no se nos quieran transmitir. Lo que sucede, hermanos, es que el tiempo es muy breve, sí, es muy breve. Y el Espíritu de Dios inspira a su santo ungido para que nos dé la palabra que nosotros necesitamos, para que nos dé la palabra que nosotros estamos esperando, la voluntad del Señor. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en la experiencia, hermano Adrián Quesada García, bienvenido, hermano Joab Benjamín, hermano Josué, qué placer saludarlo, hermano. Dios le pague por estar acá. Bienvenido, hermano. Dios lo bendiga. Les decía entonces, hermanos, de que siempre quedan en nosotros preguntas, curiosidades, a lo mejor no comprendimos muy bien las cosas. Y es bueno, hermanos, que todos en conjunto, en unidad, en armonía, con humildad, con amor, compartamos esta enseñanza. Hay hermanos que en la iglesia del Señor ya tienen muchísimos años ya de estar en la iglesia santa del Señor. Ellos han escuchado mucho. Jessica, qué bendición saludarla. Que Dios la bendiga. Bienvenida. Es un enorme placer saludarla, hermana. Qué bendición. Dios la bendiga. Amén, hermana.
Que el Señor esté con usted y con su familia. Entonces, cuando están estos hermanos que han escuchado, es cuando nosotros debemos de aprovechar. Debemos de aprovechar la bendición de poder compartir esta palabra. No para fomentar o para crear una especie de vanagloria por el que sabe, no, sino agradecerle a Dios porque este es el momento oportuno para que algunas cosas las podamos comprender. Nosotros ya sabemos, hermanos, nosotros ya entendemos. Antes de continuar, quisiera preguntarles si amén, hermano, desde Ixtepec, Oaxaca. Dios lo bendiga, hermano. Es un enorme placer. Hermano José hasta Guadalajara, Selene hasta Guadalajara. Dios los bendiga. Quisiera preguntarles a todos, si alguno me puede decir si el audio está funcionando bien. Lo que sucede es que tenía una serie de problemas con el audio. No sé si se estará escuchando bien. Es por causa de este pequeño objeto, pero no sé si se estará escuchando bien. Si alguno me puede, por favor, decir si el audio se está escuchando muy bien. Si no, Muy bien. Dios le pague, hermano José. Le agradezco mucho. Muy bien. Entonces les decía que es el momento de aprovechar, es el momento de compartir, es el momento de preguntar, es el momento de indagar con la confianza. ¿Por qué? Porque Dios le pague, hermana Jessica, Dios le pague. Porque la situación es, hermanos, la situación es que los ministros, por tener el cargo, por tener la encomienda, por tener la responsabilidad de toda la iglesia del Señor, a veces no se dan abastos, hermanos. Seamos y siendo muy honestos, no se dan abastos los hermanos para poder atender a todas nuestras necesidades. Quisiéramos tenerlos, vamos a decir así, como un encargado personal, ¿no? Como un ministro personal al que nosotros estemos preguntándole, haciéndole ver nuestras necesidades. Pero, hermanos, solamente hay un hombre de Dios al que se nos envía y él, hermano, está trabajando en todas las áreas. Entonces, esta palabra que nosotros vamos a estudiar es una palabra, hermanos, que nos va a servir a todos, que nos debe de servir a todos. Y es la oportunidad, como les repito, en esta oportunidad, a través de esta transmisión, que tu hermano quiere compartir con ustedes. Compartir con ustedes este tema, porque lo considero y lo creo de vital importancia. Lo considero de vital importancia para todos. Miren, el título dice El silencio de Dios. Muy bien, vamos a hablar de eso, con su permiso. ¿Por qué quiero hablarles del silencio de Dios? Es un tema, hermanos, que posiblemente ya hemos escuchado. Yo al menos he tenido la oportunidad de escuchar a un gran servidor de Dios, como lo es el pastor doctor Antonio Adán, platicar de este tema en 4 o 5 oportunidades. Un tema muy profundo, muy exacto, pero vuelvo a repetirles, lastimosamente los ministros no pueden detenerse en explicar exactamente cada tema porque ellos van abordando otro asunto, van hacia otro objetivo de enseñanza. Entonces nos regalan esa inquietud, despiertan en nosotros el interés para saber más de estas cosas. Y tu hermano considera importantísimo este tema. Te voy a decir por qué. Miren, hemos estado hablando y tu servidor ha querido estar compartiendo con ustedes el tema de la restauración de la Iglesia de Jesucristo. Hermana Serap Contreras, bienvenida. Es un enorme placer saludarla. Que Dios la bendiga. A tu servidor le ha nacido el interés de compartir con ustedes estas cosas. Porque aunque ha sido siempre nuestra responsabilidad predicar y dar a conocer esta verdad, últimamente, hermanos, la Iglesia de Jesucristo, el pueblo santo del Señor, hemos estado siendo atacados de una manera feroz, de una manera voraz por el enemigo. Hay muchas personas que desean, hermanos. Y yo creo que no es noticia para ninguno ya, que hay muchas personas que desean que la Iglesia del Dios vivo se acabe, desaparezca. Otros han cruzado la línea del respeto y han ido más allá. No es noticia para todos, nos hemos enterado que lastimosamente han habido agresiones aquí en Houston, en la iglesia central donde tu servidor también se congrega, como también ahora, últimamente, recientemente, en la iglesia de Las Vegas, en Nevada.
Han habido ataques, hermanos, con armas de fuego y honestamente es preocupante, es alarmante porque se ve claramente la intolerancia, el desacuerdo, la inconformidad que tienen contra la iglesia del Señor, una comunidad que somos nosotros que honestamente, hermanos, no procuramos el mal a nadie. Pero bueno, como dice la palabra del Señor, maldigan ellos, pero el Señor, que nosotros deseamos que el Señor los bendiga. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, pero nosotros sabemos de que no está en nuestras manos tomar venganza. El Señor le dará recompensa a cada uno según sea su obra. Pero aparte de eso, hermano, si yo creo que más de alguno ya se entera, no me dejará mentir mi hermano Josué, que la iglesia del Señor tiene enemigos de toda índole. Hay personas analfabetas, hay personas con conocimiento medio, con conocimiento avanzado, con conocimiento profundo. Hay personas que tienen conocimientos más fuertes en investigación religiosa y estas personas están constantemente bombardeando a la iglesia del Señor con argumentos, con teorías, con filosofías, con pensamientos, con el objetivo de intentar desbaratar, el propósito de Dios. Y a esto quiero aprovechar para compartirles lo que no recientemente, pero sí hace algunos días, me hube enterado. Lastimosamente, como todos ya lo sabemos, han habido hermanos nuestros. Hermano Javier, Dios lo bendiga, hermano. Un placer saludarlo, hermano. Saludos hasta la República del Salvador. Han habido hermanos que lastimosamente, al ya no querer caminar con nosotros, al ya no querer profesar la misma fe que nosotros profesamos, decidieron apartarse de la iglesia. Pero hermanos, se apartaron con un resentimiento, con un recelo. Se apartaron, hermanos, con un anhelo de destrucción. Ahora ellos han salido diciendo que si quieren platicar con los de la luz del mundo, si quieren hablar con los de la luz del mundo, no les platiquen de otra cosa, sino que háblenles, platíquenles, pregúntenles sobre el tema de la restauración, porque los hermanos de la luz del mundo de eso no saben nada. Así dicen. Dicen que los hermanos de la iglesia de la luz del mundo no tenemos conocimiento, no sabemos cómo responder, no sabemos cómo predicar, mucho menos sabemos cómo defender el tema que tanto nos enorgullece. Porque nosotros enarbolamos, levantamos el puño en alto y decimos, somos la iglesia de Jesucristo. Somos la restauración de la iglesia santa que el Señor Jesucristo fundó en el siglo I de la era cristiana. Iglesia que en un momento determinado detuvo sus actividades, les hube dicho el día 14 de este mes, debido a que Satanás se interpuso para que este propósito se realizara. Les compartí exactamente el día 14 de este mes que habían 7 profecías que declaraban que la iglesia iba a quedar oculta por un periodo de tiempo. Entonces, estas personas creen que la iglesia no tiene conocimiento, creen que nosotros, los miembros del santo pueblo del Señor, no tenemos información, que no sabemos cómo decir estas cosas. Entonces, posiblemente llegará a pasar que alguno de mis hermanos está desinformado, alguno de mis hermanos no habrá escuchado, no tendrá conocimiento. Tenemos nuevas generaciones que se van añadiendo al pueblo santo del Señor. También hay hermanos de recién ingreso. ¿Y por qué no decirlo? Habemos hermanos que también, ya habiendo caminado algún tiempo, también ignoramos de estos temas, y por esa razón tu hermano considera de vital importancia que hablemos de estas cosas para fortalecer nuestra fe, para predicar la verdad y sobre todas las cosas también para defender nuestra fe. Porque hermanos, aquí no se trata de que nosotros los vamos a convencer, ¿ok? Si alguna persona llegara a ver este video, si alguna persona llegara a escuchar este audio y no es de la iglesia de la luz del mundo, yo quiero decirte que nuestra intención no es convencerte, no es por nosotros esto, ¿ok? No es por nosotros esto. El que te va a convencer, el que te lo va a demostrar, el que te lo va a hacer sentir es Dios. Nuestro deber, ¿verdad, hermanos? Nuestro deber es compartirte esta palabra. Por la gracia inmerecida de Jesucristo, los que estamos ya dentro de la iglesia del Señor, que sobrepasamos ya más de los 5 millones de adeptos, hermanos, estamos convencidos de que esto es de Dios. Y no se va a detener, aunque hagan lo que hagan, aunque digan lo que digan, aunque crean lo que crean, no se va a detener porque esta es la obra de Dios. Y esto va a continuar.
Así que podrán inventar argumentos, podrán estar ideando trampas, podrán estar planeando estrategias para desmoronar nuestra fe, pero hermanos, esto no va a pasar, porque esto es obra de Dios. Y así azoten tempestades, así azoten críticas, así azoten tribulaciones para nuestras almas, los que hemos creído en el ungido de Dios y en su predicación, estamos convencidos y vamos hacia adelante. Así que te invitamos a que nos escuches, te invitamos a que analices con nosotros, y por esa razón tu hermano también quiere compartir contigo este tema para que también lo analicemos, ¿ok? Así que hermanos, quiero hablar con ustedes sobre el tema de el silencio de Dios. Primero, quiero decirte por qué es importante que sepamos qué cosa es el silencio de Dios. Porque nosotros hemos dicho y les hube comentado, hermanos, el día 14 de este mes, que estaba profetizado que la iglesia de Jesucristo iba a permanecer oculta por un período de tiempo. Período de tiempo al que se le denomina el silencio de Dios. Pero esto del silencio de Dios no es una palabrita bien acomodada y adornada. Miren, resulta que si ustedes buscan en internet la palabra el silencio de Dios, se van a dar cuenta, hermanos, de que existen miles de personas, miles de predicadores, miles de congregaciones hablando sobre el tema del silencio de Dios, como en un campo, en una especie de temas reflexivos, ¿sí? Que como cuando Dios guarda silencio es porque está tratando con tu vida, que porque cuando Dios guarda silencio es porque Él desea darte a conocer un mensaje, qué cosa es el silencio, y comienzan a decirte un sinnúmero de argumentos que obviamente omiten la verdad de las cosas, ¿ok? Así que quiero decirte que hablar acerca del silencio de Dios no es hablar de un concepto reflexivo, ¿ok? El tema del silencio de Dios no es un tema de carácter reflexivo, sino que el tema del silencio de Dios es hablar de un carácter histórico religioso. Porque de eso se trata el silencio de Dios. El silencio de Dios es una circunstancia, es una experiencia palpable, visible, que ha quedado plasmada en la historia sagrada de todo el pueblo santo del Señor. ¿Ok? Por esta razón, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, cuando nosotros expresamos el silencio de Dios, no estamos hablando exactamente sobre una circunstancia emocional o un carácter reflexivo de Dios contra la humanidad. No. Estamos hablando de que cuando decimos que Dios guarda silencio, o es porque literalmente Dios dejó de hablar. ¿Ok? Y esto que Dios dejó de hablar no ha pasado una sola vez, ni dos, ni tres, sino 4 veces. 4 veces en toda la historia de la humanidad, Dios ha dejado de comunicarse con la humanidad. Y por esa razón es que el mundo entero ha recibido, el mundo entero ha vivido, el mundo entero ha experimentado lo que es la ausencia de la palabra de Dios en la tierra. Y gracias a no haber palabra de Dios en la tierra, la maldad del mundo ha venido proliferando paulatinamente. Entonces tu hermano quiere platicar con ustedes de estas cosas porque es importante que lo sepamos a raíz de que hay muchísimas personas que están tratando de decir de que la iglesia de Jesucristo nunca se detuvo. Les decía yo el día 14 de este mes, la iglesia de Jesucristo nunca se detuvo, la iglesia de Jesucristo nunca dejó de seguir realizando sus actividades. Es cierto, experimentó la iglesia de Jesucristo en el siglo I la ausencia de los apóstoles, pero dicen ellos, esto no significó nada. Es cierto, pasaron, es cierto, dejaron de estar, pero pues la iglesia continuó. La iglesia siguió adelante. Es cierto, pasaron por grandes tribulaciones, persecuciones, mortandad, hubo sacrificio, hubo lucha, pero hasta la fecha la iglesia de Jesucristo, dicen ellos, se ha mantenido, y por tal razón estamos hasta hoy como una de las religiones, por no decir la primera religión más fuerte a nivel mundial. Entonces, para poder desbaratar esos argumentos es importante que sepamos qué cosa es el silencio de Dios, ¿ok? ¿Qué orilla? ¿Qué motivó
¿Qué ha hecho? ¿Qué nos cuenta las Sagradas Escrituras sobre lo que es el silencio de Dios? ¿Sí? ¿Y por qué razón tenemos que saber esto, hermanos? ¿Por qué razón debemos saber esto? Porque resulta que en el lapso o en el periodo de tiempo en el que Dios ha guardado silencio, es cuando, hermanos, nosotros podemos encontrar a través del relato histórico bíblico toda clase de proliferación maligna en la humanidad. Cuando la presencia, la ausencia de la palabra de Dios no está en el mundo, hermanos, es cuando nosotros vemos la proliferación de la maldad, el descuido, la terrible circunstancia en la que el pueblo de Dios y también la humanidad ha caído gracias a la ausencia de la palabra de Dios. Entonces, por esta razón, cree tu hermano, considera tu hermano de que esto es importante que lo sepamos. Ahora, no quiero continuar sin antes también agradecer enormemente. Miren, siempre lo voy a decir, Dios les pague. Dios les pague a estos hermanos que también tienen el amor, tienen la entrega, tienen en su corazón el afán de también escudriñar y compartir esta palabra. Miren, esto que yo voy a platicar ahora no solamente lo ha encontrado tu hermano, no solamente lo ha escuchado tu hermano. Todos sabemos de que estamos siendo enseñados por un apóstol de Jesucristo. Él es nuestro maestro. Él es nuestro guía. Esta palabra que nosotros hablamos no es nuestra. Esta palabra es de Él. Él nos la ha enseñado. Él nos la ha dado a conocer. Y Él la ha enseñado, la ha depositado en los ministros, y los ministros han impartido esta enseñanza al santo pueblo del Señor en todo el mundo hasta donde ha llegado la palabra del Señor. En estas iglesias han habido hermanos que también han prestado su oído, han abierto su corazón para recibir la palabra de Dios. Y quiero agradecer enormemente a uno de mis hermanos que se encuentra hoy con nosotros presentes, a mi hermano Josué Benjamín Larios, quien él me compartió, abundó más en estas cosas, y generosamente de lo que Dios a él le ha dado, le compartió a tu hermano esta palabra para que ahora, en compañía, en unidad con mi hermano Josué, podamos traer para ustedes esta palabra. Porque, hermanos, es cierto, hay un sentir, hay un anhelo de motivar, pero cuando hay hermanos a quienes Dios les ha dado más luz, a quien Dios les ha regalado más bendición, más percepción de la palabra, y qué bonito es cuando la comparten con nosotros, hermanos, esto se fortalece más. Quiero también decirles aquí entonces, Joelito, bienvenido, mi hermano mayor, que Dios te bendiga. Quiero decirles aquí a todos entonces, al hermano Josué Larios, Dios le pague, hermano, porque gracias también a su aporte, esto que vamos a platicar ahora, hermano Josué, se fortalece aún más. Esto será de bendición para todos, con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos, hermanos, a hermana Cecilia Barroso. Dios la bendiga. Es un enorme placer, hermana. Dios le pague por estar con nosotros este día. Primeramente quiero pedirles también que si ustedes consideran importante y estaría correcto compartir esta palabra, compártanla, hermanos, para que así todos nos motivemos, todos nos edifiquemos, todos crezcamos con la ayuda de Dios. Muy bien, quiero empezar diciendo entonces qué cosa es el silencio de Dios. La palabra aparentemente está clara, pues sencillamente que Dios guarda silencio, decide ya no hablar. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios le habla a la humanidad? ¿Cómo es que Dios se ha hecho escuchar a la humanidad? ¿Cómo es que el mundo ha escuchado la voz de Dios? Entonces es aquí cuando entendemos de que Dios, a través de todos los tiempos, desde el tiempo de Adán hasta nuestros días, Dios ha utilizado un medio. Y ese medio ha sido a través de sus santos enviados. Todo esto se comprende desde el Génesis, hermanos. Miren, todos sabemos de que cuando Dios creó al primer hombre y le hizo su compañera Eva, la comunicación con Dios y el hombre era directa, ¿ok? Era directa. Dios platicaba con el hombre, vamos a decirlo así, cara a cara.
Aunque todos entendemos que es una expresión literaria, porque lógicamente sabemos de que Dios es espíritu y que por tal razón, hermano Job Hernández, bienvenido. Dios lo bendiga, hermano. Todos sabemos de que Dios es espíritu y que por tal razón la manifestación que cada hombre ha tenido en su tiempo ha sido a través de un representante que representa en primera persona al Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces Dios se comunicaba con Adán personalmente, cara a cara, hablaban y no había necesidad de intermediarios. Pero ya todos sabemos de que el pecado intervino, ya todos sabemos de que Eva desobedece al mandamiento, comparte con su marido el fruto de su desobediencia, ambos pecan delante de Dios y por tal razón entra lo que es una desamistad. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga. La paz de Dios también sea con usted. Entonces, hermanos, desde ese momento en el que el hombre pierde la comunión con Dios, Dios deja de comunicarse directamente con el hombre. Y después de esto encontramos en las Sagradas Escrituras que ahora la comunicación que Dios está teniendo con la humanidad ahora es a través de un medio. ¿Ok? Es a través de un medio. Entonces, Dios no decide enviar vasos espirituales, no decide tomar mensajeros espirituales, porque el hombre no reconoce ese lenguaje. El hombre reconoce el lenguaje que puede identificar, así que Dios toma la decisión de ocupar medios que el hombre pueda entender para poder escuchar y comprender la bendita palabra del Señor. Y esto son lógicamente otros seres humanos como nosotros. Ahora, cuando nosotros decimos de que Dios se ha comunicado con el hombre, estamos diciendo entonces de que hubieron hombres que nos comunicaron, que comunicaron a la humanidad, que comunicaban a la humanidad la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios decide que el mundo entero ya no vuelva a saber nada de su palabra, es porque Dios determina que ya no haya hombre que le represente en la tierra. ¿Ok? Si nosotros leemos en todo el relato sagrado de la Biblia, vamos a encontrar, hermanos, de que Dios siempre que se ha comunicado con la humanidad, lo ha hecho a través de mensajeros, a través de heraldos, a través de voceros que Él personalmente ha llamado, ha escogido para encomendarles y encargarles esa tarea específica. Podría poner nombres, ejemplos hay muchos en las Sagradas Escrituras, muy famosos como lo fue el profeta Moisés, como lo fue el profeta David, como lo fue el profeta Samuel, Ageo, Zacarías, Malaquías, Isaías, etcétera. Todos estos hombres que encontramos en las Sagradas Escrituras, como lo fueron también Jeremías, todos estos hombres fueron utilizados por Dios para dar a conocer su palabra. Por eso recibieron el nombre de profetas, ¿sí? Porque profeta, eso significa el que habla en nombre de Dios. Por esta razón, en la antigüedad hubieron hombres que impartieron el mensaje de Dios. Hubieron hombres que escucharon personalmente la voz de Dios. Dios habló con ellos cara a cara y reciben ellos una encomienda. Y esta encomienda fue dar a conocer un mensaje. Unos tuvieron una participación muy breve en su vida, otros tuvieron un largo periodo de administración porque así fue la voluntad del Señor. Y si queremos nosotros ir respaldando bíblicamente lo que estamos diciendo, con mucho gusto te lo comprobamos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos comprueba exactamente lo que tu hermano te está diciendo. Dice que Dios, en otros tiempos, le habló a los padres por los profetas. Llegó el tiempo en el que también llama a nuestro Señor Jesucristo y ahora este evangelio en el tiempo del siglo I, cuando fue escrita esa carta a los hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así dice la palabra del Señor. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que cuando Dios le ha hablado a la humanidad, lo ha hecho a través de mensajeros, a través de voceros, a través de heraldos, hombres de Dios, a quienes se les ha reconocido como profetas, como siervos del Dios Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa? Cuando no ha habido siervo de Dios, ¿qué ha sucedido cuando no hay en la humanidad, cuando no existe en la humanidad un ungido de Dios? Es allí cuando entonces comprobamos la profunda
y completa necesidad de saber que exista un hombre de Dios en la tierra. ¿Por qué razón? Porque un siervo de Dios, porque un apóstol, porque un profeta, porque un heraldo de Dios es el único medio que nosotros, los mortales, los seres humanos, tenemos para comprobar y conocer directamente de primera mano la voluntad de Dios. ¿Ok? Por esa razón es de vital importancia que entendamos este tema. Ahora, vamos a hablar de 4 etapas. 4 circunstancias históricas, 4 momentos históricos en los cuales no ha habido en la humanidad un siervo de Dios y por lo tanto no se ha escuchado la palabra de Dios y por lo tanto no se ha oído la palabra de Dios y por lo tanto se conoce como que Dios ha guardado silencio y el mundo ha dejado de escuchar. Miren, aparentemente el mundo ha seguido como está. No ha pasado nada. Aparentemente. El mundo ha seguido rodando, las personas han seguido actuando como lo hacen, las personas han venido practicando sus actos y aparentemente todo sigue como si nada. Fíjense bien, el mundo ha venido recibiendo nada más los datos históricos de lo que alguna vez hubo pasado cuando Dios se manifestó a la humanidad a través de sus mensajeros. Si es cierto, quedaron escritos. Es cierto, quedaron historias. Es cierto, quedaron hazañas y quedaron conocimientos de grandes proezas que hombres importantes que dirigieron a un grupo le legaron a la humanidad una leyenda, una historia. Pero es con lo que el mundo se queda cuando Dios decide ya no comunicarse directamente con la humanidad. Miren, ¿cómo comprobamos esto? Les voy a ir leyendo ciertos pasajes de la Biblia. Voy a ir compartiendo con ustedes ciertos pasajes de la Biblia. Dios le pague una vez más a mi hermano Josué Larios por habernos compartido esta palabra. Esto tan precioso, hermanos, que viene a fortalecer, Miren, dice en Isaías 57:11. Si gustan apuntarlo, aquí va a quedar como quiera en el video, pero más que tenerlo en una página, más que tenerlo en un video, qué bueno es que lo tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Isaías 57:11 dice Jehová, ¿no he guardado silencio desde tiempos antiguos? Entonces, con este texto, estamos comprobando de que Dios ha dejado de comunicarse a la humanidad. Pero, hermanos, ¿qué ha pasado? Hermana Saori, es un placer saludarla, hermana. Bienvenida, que Dios la bendiga. ¿Qué ha pasado cuando Dios guarda silencio? Porque ese es el propósito, hermanos. Aquí no vengo yo para intentar hablar de añoranzas, hablar de datos poéticos, históricos. No, aquí el interés mío, como el interés de todos nosotros, es comprobarle al mundo qué pasa cuando Dios deja de comunicarse a la humanidad. Y Dios, a través del profeta Isaías, le está diciendo a su pueblo, yo soy Jehová. Y quiero decirles que está demostrado. Esto significa, quiero decirles que está comprobado, que he guardado silencio desde tiempos antiguos. ¿Qué ha motivado a Dios a guardar silencio? ¿Por qué Dios ha guardado silencio? ¿Qué ha orillado a Dios a guardar silencio? ¿Es verdad que Dios ha guardado silencio? Y si en verdad creemos en Dios, ¿por qué Dios guarda silencio? Todos estos datos es importante que los sepamos, es importante que los comprobemos, es importante que los compartamos a la humanidad, porque ahora, hoy en día, tenemos una realidad. Y la realidad es que gracias a que Dios en determinado momento de la historia guardó silencio, es que se suscitaron, es que existe lo que ahora conocemos como un desarrollo de la maldad. Muy bien. Para esto, hermanos, yo quiero compartirles de que en las Sagradas Escrituras existen 4 veces. Hermana Alejandra Ramírez, bienvenida. Que Dios la bendiga, hermana. Es un placer saludarla. Existen cuatro relatos histórico-bíblicos
Yo invito al que quiera, al que desee compartir con tu hermano. Si encuentra más, pues bienvenidos. El hermano José Larios me compartió 3. Yo sabía de uno, pues el hermano abundó en esto y me compartió. No, hermano Ángel. Es que Dios no solamente ha guardado silencio una vez, ha guardado silencio muchas veces. Y aquí está, hermano. Dios le pague, hermano Larios, porque gracias a lo que Dios a usted le dio, hermano, ahora también nosotros vamos a comprender y vamos a conocer estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha guardado silencio en 4 ocasiones desde la humanidad. Desde que creó al hombre y el hombre cayó en pecado y Dios comenzó a comunicarse con el hombre a través de medios, desde ese momento hasta nuestros días, el registro histórico nos presenta 4 oportunidades en las que Dios guardó silencio. Y vuelvo a repetir, ¿qué significa que Dios guarda silencio? Pues hermanos, que no hubo profeta, que no hubo heraldo, que no hubo vocero, que no hubo representante, que no hubo siervo de Dios que estuviera declarándole al mundo la voluntad del Señor. Muy bien. El primer silencio, hermanos, nosotros lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 5, el versículo 24 y 30. Vamos a comenzar a hablar primero de este silencio. Miren. Todos sabemos de que el hombre pecó, ¿ok? Cayó de la gracia de Dios. Dios decide sacarlo del huerto y el hombre obviamente comenzó a practicar una vida completamente diferente a la que había tenido en el huerto del Edén. Todos sabemos de que tuvo una sentencia. Dios le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás, la tierra te va a producir espinas. A la mujer también la relegó a estar sujeta a su marido, a tener hijos con dolor, etcétera. Luego vemos que afuera del Edén, ya el hombre viviendo una vida diferente, gracias a la caída de su pecado, le nacen 2 hijos, Caín y Abel. Todos ya sabemos la historia. Caín se deja persuadir por la maldad en su corazón, le quita la vida a su hermano, sale a huir. Dios bendice de nuevo a Adán, le da otro hijo, su nombre es Set, y comienza la humanidad a proliferarse, ¿no? Pero dice claramente de que la descendencia de Caín comenzó a fomentar cierta descendencia que se inclinó a lo malo. ¿Ok? La descendencia de Caín se inclinó a lo malo. Y tanta fue la maldad que también contaminó a aquellos que sí querían hacer la voluntad de Dios, a los que se le llamaba los hijos de los hombres, quienes no eran otra cosa más que los descendientes de la familia de Set, el hijo de Adán. Ahora, resulta, hermanos, de que estos hombres comenzaron a practicar la maldad, comenzaron a practicar el pecado, comenzaron a practicar la mala inclinación de su corazón, y la maldad comenzó a proliferar de un modo tan espantoso. Y estamos hablando en los principios, Estamos hablando en los principios de la creación. Entonces Dios, a raíz de que la maldad del hombre era más que su inclinación a lo malo, Dios decidió apartarse. Dios decidió dejar de comunicar su voluntad. Si hubieron hombres de Dios, como lo fueron Matusalén, como lo fueron Enoc, como lo fueron los hombres de quienes descendían de la familia de Set, que sí se guardaron en integridad, sí, pero fueron una minoría. Pero debido a que la maldad era mucha, Dios decidió quitar, Dios decidió arrancar, Dios decidió arrebatar a estos que sí querían hacer su voluntad, y dejó y permitió que el hombre se consumiera en su maldad. ¿Cuánto tiempo pasó? Estamos hablando del primer silencio de Dios. Lo que ocurrió cuando Dios guardó silencio por primera vez, ¿cuánto tiempo pasó? Alrededor de 1800 años. 1800 años transcurrieron desde que Enoc estuvo en la tierra hasta Noé. Fíjense bien, desde que Enoc fue levantado por Dios hasta Noé, pasaron 1800 años, donde la maldad proliferó, donde la maldad aumentó, donde la maldad creció, donde la maldad se multiplicó, y esto era, hermanos, un caos, hasta que Dios tuvo misericordia una vez más
y decidió romper el silencio y comunicarse con la humanidad. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo se comunicó Dios con el hombre? Pues hermanos, dice claramente las Sagradas Escrituras de que le habló a un hombre que se llamaba Noé. Noé, que era descendiente de los hijos de Adán. Noé, que era del linaje de los hijos de Set. Este hombre escuchó la voz de Dios y recibió un mandamiento. Dios le habló a él y le dijo: Noé, mira, he decidido erradicar de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente. Su maldad es mucha. Por tal razón, te encargo que comiences a construir un arca con estas y estas y estas medidas, y esto va a pasar, Noé. Va a llover, y va a llover mucho, y el mundo se va a acabar, Noé. Todo va a suceder así porque así lo he decidido. Así que te voy a dar un periodo de tiempo para que construyas esta arca y para que comiences a trabajar en ella. Fíjense bien, Noé no se quedó callado. Lo primero que Noé vio fue que esto que iba a suceder era verdad. Así que él dice en las Sagradas Escrituras en el libro de los Hebreos de que Noé fue pregonero de justicia. Él comenzó a hablar y a predicar y a dar a conocer la voluntad de Dios, diciéndole: señores, amigos, familiares. Primero habló con la familia y bendito sea Dios, toda su familia le creyó. ¿Cuántos eran? 7 más. Estamos hablando de su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Ahí están. 8 personas con Noé fueron las únicas que creyeron en esa palabra. ¿Y los demás? ¿Cuántas personas habían? Hermanos, el mundo ya estaba lleno. Habían miles y miles y miles de personas que decidieron no creer. ¿Qué hicieron? Se burlaron. Decidieron burlarse, decidieron tachar de loco, decidieron tachar de absurdo, de incrédulo, de imposible. Esto no puede pasar, Noé. ¿Sabes qué? Esto nunca se ha dado. Sabemos de que cae una cierta brisa por allí, pero eso de que vaya a caer agua del cielo, ¿sabes qué, Noé? Estás loco. No le creyeron. Así que gracias a que no quisieron creerle a Noé, tomaron la decisión de rechazar esa palabra, aunque Noé estuvo predicándoles y estuvo compartiéndoles, y me imagino que más de alguno le llegaba diciendo: oye, pero ¿qué estás haciendo, hombre? Ya párale, deja de estar haciendo eso, no va a llover. No, va a llover, es que Dios me habló. ¿Cómo que Dios te va a andar hablando? Eso no existe, eso no es cierto. La humanidad había perdido, no conocían, no sabían de qué manera es como Dios se comunica al mundo. Entonces, vuelvo a repetir, el primer silencio de Dios, desde que Dios decidió arrebatar de la tierra a Enoc, hermanos, pasaron 1800 años. En esos 1800 años, la maldad proliferó hasta que Dios decide romper su silencio y llama a su ungido, es el patriarca, el profeta Noé, a quien le encomienda la construcción del arca, la que duró exactamente 120 años. Cuando termina Noé de construir el arca, todos ya hemos leído el relato, decide Dios enviar el diluvio y por tal razón el mundo entero, hermanos, recibió su recompensa. Entonces, ¿pero qué sucede? ¿Qué pasa cuando Dios guarda silencio? La maldad prolifera, la maldad crece, la maldad aumenta, la maldad se eleva a tal grado, hermanos, de que Dios toma y determina destruir por completo todo rasgo de ser vivo gracias a la maldad del hombre. Muy bien, entonces estamos diciendo que el primer silencio de Dios desde los tiempos primitivos duró 1800 años. ¿Qué sucedió en ese tiempo? La maldad aumentó, el hombre aprendió toda clase de iniquidad, practicó toda clase de iniquidad, pero Dios determinó destruir al mundo a través del agua. Pero antes de hacerlo, quiso darles una oportunidad, y esa oportunidad fue llamando a un profeta que compartió con ellos lo que avecinaba, pero no quisieron creer. Por tal razón, Dios los destruyó y solamente fueron salvos, según lo dice Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 21, que solamente fueron salvos 8 personas.
con Noé obviamente incluidos. Muy bien, pasó el tiempo. Descienden las aguas, el arca viene bajando, llega a posarse donde todos sabemos en el monte Ararat, y allá exactamente Dios decide hacer un pacto con Noé. Le dice: ¿sabes qué? Yo no vuelvo a destruir la tierra, quiero que la tierra vuelva a tener seres vivos, quiero que la tierra vuelva a fructificar, por favor hagan mi voluntad, pórtense bien y continúen. Pero volvemos a encontrar, hermanos, de que el mundo entero vuelve a caer en desobediencia. Bueno, todos sabemos entonces de que a través de la historia vemos cómo se levanta la torre de Babel, el mundo se dispersa, luego viene Dios, llama a Abraham, decide Dios de los lomos de Abraham formar su pueblo, luego viene Isaac, por último viene Jacob, y de los hijos de Jacob nace uno que era el patriarca José. El patriarca José, ya todos hemos visto la historia, todos sabemos la historia, que Dios se manifestó a través de él, llegó a ser uno de los importantes, de los hombres más importantes de Egipto, y con el cual descendieron a Egipto 70 familias de la descendencia de Jacob, lo que todos sabemos, el pueblo de Israel. 70 personas descendieron a Egipto. ¿Okay? 70 personas descendieron a Egipto. El patriarca José los estuvo gobernando y les estuvo compartiendo la voluntad de Dios. Pero resulta de que el patriarca José no fue eterno. ¿Okay? No fue eterno. Él falleció. Y gracias a que él falleció, la maldad del pueblo de Israel, la maldad de la descendencia de Jacob comenzó a proliferar, y Dios decide abandonar otra vez al mundo gracias a la maldad en la que el pueblo estaba cayendo, y los dejó cautivos en Egipto. Y todos sabemos de que Egipto subyugó a Israel, Egipto gobernó a Israel, Egipto esclavizó a Israel, y por tal razón volvemos a encontrar otro periodo de tiempo en el que Dios dejó de comunicar su voluntad a la humanidad. Esta vez fue un poquito más corto. Dice las Sagradas Escrituras de que cuando Israel abundó, cuando Israel creció en Egipto, Egipto comenzó a presionarlo, a esclavizarlo, a castigarlo, pero resulta que Israel ya había caído en adicciones idolátricas. Egipto era un pueblo politeísta, creía en muchos dioses, e Israel, que comenzó a crecer en ese pueblo, en ese mundo donde obviamente no era su tierra, Israel comenzó a contaminarse, a ser contaminadas de esas ideas, de esos argumentos politeístas, y por tal razón Israel, fíjense bien, por tal razón Israel comenzó a caer también en las tendencias idolátricas. Ya también Israel creía en el poder de Ra, en el poder de Isis, de Osiris, de Horus. Para ellos Apis era Dios. Para ellos Nefertiti y otras clases de ídolos paganos de Egipto, para ellos también eran considerados dioses. Pero Dios se acordó de su pacto. Dios se acordó de su promesa que tenía con sus siervos Abraham, Isaac, Jacob y su patriarca José, y decidió acordarse. Escuchó el clamor de su pueblo y por tal razón decide romper su silencio una vez más y decide comunicarse una vez más a la tierra. Esta vez lo hizo por la mano y por la intervención de un grande, de un poderoso hombre al que todos conocimos como el profeta Moisés. ¿Cuánto tiempo duró Israel esclavizado? ¿Cuánto tiempo duró Israel sin escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo logró Israel sobrevivir sin escuchar la voz de Dios? Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando Dios no estuvo dándoles a conocer su voluntad? Cuando no hubo profeta, cuando no hubo heraldo, cuando no hubo quien le comunicara al pueblo su voz. ¿Qué pasó con Israel? Israel cayó en idolatría. ¿Cómo te lo compruebo? Hermanos, ¿por qué crees tú que vinieron las leyes a Israel? Y la primera ley que Dios decide establecer ante su pueblo es: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no te harás imágenes, ni las honrarás, yo soy celoso. ¿Por qué crees tú que Dios puso todas esas leyes? No codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Por qué crees tú? No robarás, no matarás. ¿Por qué crees tú que vinieron todas esas prohibiciones? ¿Qué estaba acostumbrado Israel a hacer?
Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué hacía Israel? Todo lo contrario. Porque una ley es establecida para que se haga lo correcto. Y Dios vio que el hombre estaba habituado, acostumbrado a matar. Entonces Dios dice, no, esta es mi voluntad. No quiero que sigas matando. No quiero que sigas robando. Por favor, deja de inclinarte a la idolatría. Yo soy tu Dios y te lo he demostrado. Entonces, Israel, cuando no tuvo la presencia visible de un profeta, cuando Israel no tuvo la presencia visible de un heraldo, de un siervo de Dios, Israel cometió toda clase de pecados y cayó en toda suerte de faltas que ofendieron a Dios, porque eso es lo que sucede. Cuando Dios guarda silencio, cuando no hay un mensajero, cuando no hay un heraldo de Dios en la tierra, eso es lo que ocurre. Prolifera la maldad, crece la maldad, aumenta la maldad y la mentira está en todo su apogeo. Las personas hacen lo que quieren, hacen como quieren, dicen lo que creen, lo que se les ocurre, defienden mentiras, defienden argumentos y todos creen que con sus hazañas y con sus conceptos están haciendo lo correcto y creen que agradan a Dios. Si así fuera, Dios no tuviera determinado enviar a un representante, pero vemos todo lo contrario. Y en este sentido, cuando Dios volvió a guardar silencio, Israel cayó en idolatría, comenzó a matar, comenzó a mentir, no honraba a sus padres, se mataban por las mujeres de sus compañeros o sus ajenos, eran esclavos, estaban subyugados. Hermanos, una desgracia total. Todo gracias a que Dios no había enviado un profeta en medio de ellos. Pero ¿qué sucede cuando Dios envía? ¿Qué sucede cuando Dios decide enviar una vez más a un ungido de Dios? Es entonces cuando Israel vuelve a escuchar, comienza a escuchar la ley de Dios, comienza a escuchar la voluntad de Dios y comienza a darse cuenta que no es como ellos creían, no es como ellos pensaban, no es como ellos lo imaginaban, no. Resulta de que no es como nosotros pensamos. Esto es diferente. Yo pensaba que no hacía mal si le quitaba la mujer a mi prójimo. Yo pensé que no era malo mentir. Hermano Alex Crespín, Dios lo bendiga. Hermana Lupita, bienvenida. Que el Señor la bendiga. Es un enorme placer. Amén. Así sea. Desde Guadalajara, el Señor sea con usted. Entonces, todos pensaban que hacían lo correcto, pero cuando llega un ungido de Dios, cuando llega la palabra de Dios, todos se dan cuenta que están completamente equivocados. Qué importante es entonces, hermanos, y vuelvo a decir, que comprendamos estas cosas. ¿Por qué es bueno que sepamos qué cosa es el silencio de Dios? Porque vemos la realidad. Vemos de que el mundo, cuando no hay un elegido de Dios, el mundo hace como quiere, porque el que los gobierna, porque el que los dirige, porque el que los subyuga, porque el que los somete es Satanás, el enemigo de Dios, el autor de la maldad. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué cosa es el silencio de Dios? La ausencia de su representante en la tierra. Eso es el silencio de Dios. Cuando no hay un ungido de Dios en la tierra, cuando no hay un profeta, no hay un apóstol, no hay un heraldo, cuando no existe un representante de Dios en la tierra, el mundo cae en toda suerte de pecado. Creen que están bien. ¿Por qué? Porque creen que tienen conocimientos, tuvieron ideas, tuvieron experiencias, el mundo se queda con las historias, se queda con el pasado, el mundo se queda con las hazañas, se queda con los acontecimientos, se queda con los rumores, pero no hay quien les esté recordando la voluntad de Dios vigente, actualizada, viva. El mundo vive con recuerdos, el mundo vive con conceptos, el mundo vive con historias y creen que esas historias son así y pueden interpretarlas, reinterpretarlas a su manera y por tal razón ellos creen que están en lo correcto. Pero nos damos cuenta de que gracias a que cada uno recibe información y da a conocer a su manera lo que cree, es que comienza a deformarse una verdad. Por eso nació el famoso concepto de que la verdad es relativa. Porque muchas personas dicen, no, es que la verdad es relativa. Para mí, lo que tú dices no es verdad, lo que tú crees que yo digo no es verdad, pues nada es cierto, nada es falso, sino depende de los ojos de cómo se mire. Ese estribillo, esa frasecita, nació gracias a que no hubo
un heraldo, un representante de Dios. Porque cuando hay un representante de Dios en la tierra, no existe relatividad. ¿Ok? No existe relatividad. Cuando hay un siervo de Dios, lo que existe es un sí o un no. Un crees o un no crees. Un aceptas o un no aceptas. Un es o no es. Un sí o un no. Porque eso es Dios. Dios existe y es claro. Y por eso envío a su representante. Ve y diles que yo vivo, yo existo, yo estoy presente. Entonces, primer silencio de Dios duró 1800 años. Segundo silencio de Dios duró 430 años. Y ya estuvimos comprobando, ya estuvimos analizando cuánto tiempo, ya estuvimos analizando qué circunstancia, ya estuvimos analizando en qué cae la humanidad cuando Dios guarda silencio. Muy bien, ahora vamos a analizar el tercer silencio. Y este silencio, hermanos, también tuvo a través de la historia sagrada un periodo un poco más corto que el primero. Fíjense bien, qué importante es lo que vamos a analizar. Dios estuvo llamando, Benjamín, qué saludo saludar, qué privilegio, hermano, que Dios te bendiga, hasta Europa, es un placer tenerte acá, hermano, Dios te bendiga. Ya estuvimos viendo, hermanos, si nosotros leemos en el relato sagrado, que Dios levantó y estuvo levantando profetas. Vino el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, el profeta Oseas, Malaquías, Amós, Joel, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. De quien se conoce fue el último. ¿Okay? Se conoce que Malaquías, se sabe que Malaquías fue el último profeta de la ley con la que Dios decidió hasta allí volver a guardar silencio. Pero si tú te pones a leer las escrituras, hermano, desde el Éxodo, ¿ok? Estamos hablando desde Deuteronomio hasta Malaquías, te vas a dar cuenta que Dios estuvo lidiando, peleando, batallando, soportando, resistiendo, aguantando a un pueblo contumaz, a un pueblo rebelde, Israel. Dios estuvo tratando con Israel de un modo u otro. Israel caía en batallas, clamaban, Dios los ayudaba, se volvían a rebelar contra sus dioses. Israel se arrepentía, se volvían a Dios. Luego cuando Dios los volvía a consolar, ellos se regresaban otra vez, caían y se levantaban y era la de no acabar. Hasta que al fin Dios determinó y dijo, hasta aquí. Y vuelve otra vez Dios a guardar silencio. Dejó de escucharse en todo Israel la voz de un profeta de Dios. Ya no se oyó. Aquellos que decían, oye Israel, palabra de Jehová vino sobre mí diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, Israel, esta es la voluntad de Israel. Dejó de escuchar todas esas palabras. Israel dejó de escuchar todos esos argumentos, todos esos mensajes. Israel dejó de escucharlos. Pero Israel ya tenía consigo un libro. Ya Israel ya tenía consigo mandamientos, ya Israel tenía consigo ordenanzas y decretos, y al ya no haber profetas, al ya no haber heraldos, al ya no haber voceros de Dios, entonces simple y sencillamente Israel decidió apegarse a los mandamientos y leyes que estaban escritas en páginas, en papiros o en piedras, a las cuales ellos comenzaron a someterse. Aparentemente todo eso está muy bien. Bueno, no hay un profeta, no hay un heraldo, pero pues tenemos por acá el Urim y Tumim, tenemos por acá la ley, tenemos por acá los salmos, también tenemos las leyes de los reyes. Por tal razón, pues estamos bien, entre comillas. Pero vemos claramente, hermanos, de que cuando no hay un siervo de Dios, cuando no hay un heraldo, cuando no hay un representante de Dios en la tierra, el pueblo comienza a hacer como quiere. El pueblo comienza a hacer como puede, porque ya no hay quien les diga esto está incorrecto.
Como cuando el rey Saúl cometió su falta, ahí estaba el profeta Samuel para decirle, ¿por qué has hecho esto así? La voluntad de Dios es esta, ¿por qué lo haces así? O como cuando el profeta David hizo algunos desajustes por allí en su reinado, también estuvo el profeta Natán diciendo, esto no está bien lo que estás haciendo, la voz del Señor es esta. Luego vino el profeta Isaías, luego vino el profeta Jeremías, luego vino el profeta Daniel, luego vino el profeta Oseas. Y el pueblo que estaba siendo gobernado por reyes también tenía un gobierno eclesiástico en el cual se sometía. Porque hermanos, quiero comentarles de que siempre, desde que Dios determinó que el pueblo de Israel tuviera un rey, Dios determinó también que dentro de Israel hubieran leyes, hubiera gobierno tripartita. Israel estaba siendo gobernado por tres clases de autoridades. ¿Ok? Y todas estas clases de autoridades eran permitidas por Dios. Estaba el rey de Israel, ¿ok? El rey de Israel era el que se encargaba de gobernar los asuntos políticos y era la imagen y la cara del gobierno de Israel. Era el representante del pueblo. Oh, pero también estaban las leyes eclesiásticas. Eran las que se encargaban de recordar la enseñanza, de recordar la ley y de mantener vigentes los mandamientos de Dios, así como Dios los hubo establecido en el desierto. Y también estaba el gobierno del profeta de Dios. Así es como Israel era gobernado. Israel sabía que debía de someterse a estas tres leyes, a lo que decía el rey, a lo que decían los escribas y a lo que decía el profeta de Dios. Pero en especial, el más poderoso de todos era el profeta. Porque todos tenían que concurrir, todos tenían que ir, todos tenían que acudir al que Dios había enviado. Para saber, algunos le llamaban vidente, otros le llamaban el profeta, otros le llamaban el anciano, otros le llamaban el que tiene la autoridad de Dios, el que conoce la voluntad de Dios. Así que se iban a él y era cuando él les daba a conocer la voluntad de Dios. El rey no era absoluto. El rey de Israel no era absoluto. Él tenía que comparecer, él tenía que consultar primero al que Dios había elegido. Pero cuando deja de haber elegido de Dios, cuando deja de haber ungido de Dios, cuando ya no hay en medio del pueblo un profeta de Dios, Israel comenzó a hacer como quiso. Desaparecieron los reyes, se mataban unos, se ponían a otros, se comían unos aquí, se volvían otros y comenzaron entonces a decir, bueno, ya no tenemos reyes, ¿qué tenemos? Pues tampoco hay profetas, bueno, aquí está la ley. Pero resulta que hasta los escribas comenzaron ellos a dividirse entre sí y comenzaron a reinterpretar la ley a su conveniencia. Fue entonces cuando Dios determina llamar al profeta Malaquías, del que se conoce como el último profeta de la ley, y él les comenzó a dar unas profecías, unas cuantas historias, unos cuantos argumentos que Israel terminó desechando y terminaron ellos acudiendo a lo que estaba escrito. Pero como les repito, todo Israel no era el que interpretaba la ley. Había un sector, un grupo de personas a los que se le denominaban escribas y ellos comenzaron a reinterpretar la ley. Fue entonces cuando comenzaron a crearse los bandos. ¿Ok? En el tiempo cuando ya muere el profeta Malaquías, comenzaron ellos a reinterpretar a su manera la ley y comenzaron ellos a hablar en lo que ellos consideraban que era necesario hacer. Y comenzaron a deformar los ritos, las ceremonias, el sacerdocio, la doctrina, la ley, la comenzaron a aplicar a su modo, pues esto debe de hacerse así, esto no debe de hacerse así, esto creo, y comenzaron ellos a separarse de la ley original y por último terminaron haciendo como ellos quisieron. Fue entonces cuando nacen los primeros, los saduceos. Después de los saduceos nacen los esenios. Después de los esenios nacen los fariseos. Después de los fariseos nacen los celotes. Después de los celotes vienen los epicúreos y es entonces cuando esto completamente se deforma. De los fariseos se ramifican y comienzan a haber tres clases de fariseísmo. Igual los saduceos, igual los sacerdotes, igual los esenios y igual los celotes. Toda esa clase de personas, toda esa clase de entidad, ese sectarismo religioso fue el que encontró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo duró ese silencio en el que después, cuando muere el profeta Malaquías, hasta Juan el Bautista,
420 años. ¿Ok? 420 años duró. 420 años duró ese silencio. El tercer silencio, el silencio de Dios. Israel solamente conocía el sacerdocio. Israel solamente había conocido el don o a los profetas. Israel conocía a los escribas. Pero esto de los saduceos, esto de los fariseos, esto de los fariseos radicales, esto de los esenios y celotes, ¿quiénes eran? Fueron ramificaciones que nacieron en el tiempo cuando no hubo un profeta de Dios, hasta que Dios determinó, hasta que Dios decidió romper su silencio y llamar al profeta Juan el Bautista, que él, quien fue el que comenzó a preparar el camino para la llegada del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetirles, hermanos, ¿por qué es importante que sepamos estos datos? Para que le podamos decir al mundo, para que el mundo entero sepa que cuando no hay un siervo de Dios en la tierra, todo se echa a perder, todo se deforma, todo completamente se echa a la miseria. ¿Por qué razón? Porque nada más el profeta, el heraldo, el enviado de Dios es el único que tiene la facultad de decirle al mundo cuál es la voluntad de Dios viva, vigente y actual. Bueno, y así vamos llegando ya, hermanos, al cuarto silencio de Dios. ¿Cuál es el silencio de Dios número 4? Pues, hermanos, del que hemos estado hablando estos últimos temas y al que tu hermano quería llegar. Se le llama silencio de Dios a el lapso de tiempo que ocurrió, que concurrió, que sucedió desde que durmió el último apóstol hasta el tiempo en el que Dios decidió una vez más, romper su silencio y hablarle a la humanidad. Y ese silencio es el que nosotros sabemos cuando duerme una vez más el último apóstol de Jesucristo, que todos sabemos fue el apóstol Juan el amado, hasta el año de 1926 que Dios decidió llamar al apóstol de Jesucristo, a Aarón Joaquín González, para que con su administración le diera restauración a la iglesia que Jesucristo fundó en el siglo I. Ahora, esto se oye fácil, se oye sencillo de decirlo. Bueno, pues muere el apóstol Juan, llama a Dios al hermano Aarón, por lo tanto, amén, hermana, que Dios la bendiga desde Colombia. Es un placer, hermano, un privilegio. Parece fácil decir, pues desde el apóstol Juan hasta el hermano Aarón, pues ese fue el silencio de Dios. No es lo que estamos interesados en demostrar. Lo que queremos demostrarle al mundo, lo que queremos decirle al mundo, lo que estamos convencidos de decirle al mundo es lo que sucedió. Lo que pasó cuando ya no hubo un apóstol de Jesucristo. En el siglo I, el Señor Jesucristo decidió llamar a 12 hombres para encomendarles el ministerio del apostolado. ¿Ok? Todos sabemos de que se le revela uno, Judas el Iscariote, y este Judas el Iscariote fue depuesto y en su lugar el Señor Jesucristo decidió llamar al hermano Matías, a quien le dio el lugar de Judas para que fuera el apóstol número 12 y fuera a predicarle también a las 12 tribus de Israel. Luego también encontramos de que el Señor le da la oportunidad de salvación a los gentiles y al frente de ellos pone a otro gran apóstol de Jesucristo, que es el hermano Pablo de Tarso, el hermano Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Todos estos apóstoles de Jesucristo predicaron en el siglo I de la era cristiana. Pero sabemos todos de que debido a las persecuciones, debido a la oposición, debido a Satanás que decidió meterse en todos estos asuntos, la iglesia tuvo que ser recogida. La iglesia tuvo que ser recogida para que ya no estuviera sobre la faz de la tierra y estuviera oculta por un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo duró exactamente 1826 años. 1826 años en los que ya no se supo de la voz de un apóstol de Jesucristo, de un heraldo, de un mensajero, de un ministro enviado por Jesucristo para proclamar, predicar, defender y dar a conocer el evangelio eterno de la salvación. A ver, pero ¿qué hubo entonces? ¿Qué sucedió entonces?
cuando no hubo apóstol de Jesucristo. Primero, los primeros que nacieron en el siglo I, estamos hablando después del año 125, 130 después de Cristo, después de la muerte del último apóstol, los primeros que salieron fueron los gnósticos. Después de los gnósticos, esto se ramifica y se comienzan a crear tres escuelas de supuestos cristianos: los de Jerusalén, los de Antioquía y los de Alejandría. Estos tres se disputaban entre sí el gobierno supremo y ellos querían para sí el liderazgo, pero no se daban cuenta que había un cuarto, y llega y participa lo que es Roma. Llega a Roma y gracias al emperador Constantino logra ganar la batalla y les gana a todas esas entidades. Por tal razón, Antioquía pierde la batalla Jerusalén, pierde la batalla Alejandría y queda Roma al frente, supuestamente como el cristianismo representante a nivel universal. Pero todos sabemos de que ese cristianismo ya no fue el cristianismo con el que inició nuestro Señor Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo fue recogida, fue levantada, el Señor decide arrebatarla de la tierra cuando duerme el último apóstol de Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que queda después de que duerme el último apóstol? Pues comienza a quedar un cristianismo sectarizado, un cristianismo heretizado, un cristianismo de mentiras, un cristianismo con aires y pensamientos filosóficos, porque se introdujeron en ese cristianismo personas que comenzaron a deformar, personas que comenzaron a cambiar, personas que comenzaron a practicar las enseñanzas completa y totalmente distorsionadas a la que los apóstoles de Jesucristo enseñaron. Les he dicho y les he estado comunicando, hermanos, que la primera herejía que existió, la primera herejía que fue creada después de que duerme el último apóstol, fue la inmunda y diabólica y herética enseñanza de la sucesión apostólica. Con esa enseñanza quisieron decirle a ellos, quisieron decirle a las personas de que ya no hace falta apóstoles, ya no necesitamos apóstoles. Tenemos sus cartas, hay discípulos que quedaron al frente, por tal razón el apostolado pues nada más fue como un sueño, fue como una epifanía, fue como algo que nada más existió un momento, pero ya no es necesario. Y comenzaron ellos a deformar las enseñanzas. Y el mundo entero comenzó a alimentarse de esas herejías. Después de estas herejías, cuando ya Roma queda al frente, en el año 440 después de Cristo, nace lo que es el papado, y con el papado comienzan a crearse otros argumentos heréticos. Después de que nace el papado, entran en acción las famosas cruzadas en el nombre del Señor, donde comenzaron a darle muerte a cualquier cantidad de opositores, entre ellos los primeros víctimas y las primeras las primeras batallas que se suscitaron fueron contra los musulmanes y luego contra otros imperios que querían ellos gobernar, pero todo esto ya era un pleito político que nada más tenía el mote de Dios, pero completamente distorsionado a lo que era el propósito de Dios. ¿Y todo por qué? Hermana Karina Rodríguez, es un placer. Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Todo esto por qué? Porque ya no había un apóstol de Jesucristo. El tiempo fue pasando. El tiempo fue suscitando. Y en el año 500 después de Cristo le regalan al papado, ahora sí, la famosa autoridad civil. Ahora el papado gobernaba las leyes eclesiásticas religiosas y también gobernaba las leyes políticas y gubernamentales. Y ahora sí el mundo comenzó a quedar subyugado, sometido y esclavizado. Fíjate bien, comenzaron a quedar esclavizados a una enseñanza pseudocristiana católica que nada tiene que ver con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo fue pasando y comenzaron a revelarse otras personas. Juan Hus, Galileo Galilei fueron quemados en la hoguera, fueron destruidos. Después, hasta el año 1500, llega el boom, llega la explosión y se revela este hombre que todos conocemos como el dueño de la Reforma, el que sacó las Sagradas Escrituras, Martín Lutero.
y con él nace lo que es el protestantismo. Ahora la Iglesia Católica tiene una división más y nacen los protestantes. Luego viene el siglo XVI, y con el siglo XVI nacen los pentecostales, nacen los bautistas, nacen los anabaptistas, y comienza esto a proliferarse. El tiempo sigue pasando y luego encontramos en el siglo XVII nacen los adventistas, en el siglo XVIII nacen los mormones, en el siglo XVII nacen los bautistas, hasta que llegamos al siglo XIX, donde ya existen un montón de congregaciones que han plagado por todo el mundo. Esto sin contar con que ya existen los budistas, con que ya existe la religión judía, con que ya existe la religión mahometana, con que ya existe la religión espiritista. Esto estamos hablando solo en el campo de la religión cristiana. Hasta que al fin llegamos al siglo XIX, cuando Dios toma la decisión de romper su silencio una vez más, porque las profecías se habían cumplido y era tiempo de que la iglesia de Jesucristo volviera a aparecer sobre la faz de la tierra para darle la oportunidad de salvación a todas las personas. En el año de 1926, Dios decidió romper su silencio y hablarle a un hombre de Dios, cuyo nombre era Eusebio, pero Dios quiso cambiárselo por el de Aarón. Él se encontraba descansando con su compañera en la ciudad de Monterrey, en el país de México, donde Dios le habló una madrugada de un martes 6 de abril del año de 1926 para encomendarle el ministerio apostólico de bendición para la humanidad. Con el hermano Aarón inició la restauración, el restablecimiento, el resurgimiento de lo que cesó, de lo que dejó de funcionar, de lo que decidió detener sus actividades en el siglo I. Gracias a que todas estas congregaciones nacieron, ahora la Iglesia del Dios Vivo llegó a estar presente por la participación y la predicación de un hombre, Aarón Joaquín González. Este hombre de Dios durmió en el año de 1964, todos lo sabemos, el 9 de junio, y ese mismo día el Señor decide llamar a otro gran hombre de Dios, Samuel Joaquín Flores, quien también pregonó el Evangelio de Jesucristo por 50 años, en donde gracias a su predicación y su participación, 50 países fueron abarcados en los 5 continentes del orbe. Bendito sea el nombre del Señor. Duerme el apóstol de Jesucristo Samuel Joaquín Flores el 8 de diciembre del año 2014 y Dios ese mismo día decide hablarle a otro gran apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García, apóstol de Jesucristo. ¡Qué preciosa bendición! Ya cuando Dios hubo roto su silencio, ahora hemos tenido la dicha, el mundo entero ha tenido la dicha de escuchar la voz de Dios en los labios de 3 grandes apóstoles de Jesucristo. Pero hermanos, ¿qué quiero decirles yo con esto? Hemos tratado con el hermano Josué Larios, porque esto no es solamente mío, hemos tratado con el hermano Josué Larios de decirles lo que ocurre, lo que aconteció, lo que sucedió cuando Dios guardó silencio. Ese periodo de tiempo en el que ya no hubo profeta, no hubo apóstol, no hubo mensajero. ¿Qué es lo que sucede? El mundo entero se quedó con la Biblia. El mundo entero se quedó con la historia. El mundo entero se quedó con las leyendas. Pero ¿qué sucede cuando no hay un profeta? ¿Qué sucede cuando no hay un apóstol? Hermanos, simple y sencillamente, simple y sencillamente, hermanos, lo que nosotros encontramos es que todo se deforma. Encontramos que todo se deforma, todo se acaba. Y por tal razón es importante que entendamos estas cosas y que nos documentemos, hermanos. Existe demasiada información que comprueba, hermanos, todo lo que tu hermano les está diciendo. Primer silencio de Dios, 1800 años. Segundo silencio de Dios, 430 años. Tercer silencio de Dios, 420 años. Cuarto silencio de Dios, 1826 años. Y Dios ha vuelto a romper ese silencio y le ha permitido al mundo entero la oportunidad de salvación. Hermanos, esto les queríamos compartir. Esto queríamos compartir con ustedes. ¿Qué cosa es el silencio de Dios? El periodo de tiempo
en el que no hay un ungido de Dios. Eso es el silencio de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? El mundo cree que por tener la Biblia, que por tener un legado histórico, que por tener una historia, que por tener leyendas, que por tener conceptos, están en la verdad. Hermanos, cuando es completamente todo lo contrario. Sí, sí tienen los escritos, sí, sí tienen las historias, sí, sí tienen las fábulas, sí, han creado argumentos, pero la verdad solamente se encuentra en los labios del que Dios ha enviado, porque son ellos los que pueden decir: esta es la voluntad de Dios viva, vigente y actual. A Dios sea la gloria, porque con nosotros, imperio de Jesucristo, hay apóstol de Dios. Su nombre, Naasón Joaquín García. Hermanos, yo espero enormemente que esta plática que les he compartido, tal vez no con la destreza, no con la habilidad, no con el mejor de los denuedos, yo les he compartido, pero espero, hermanos, espero que les sirva. Si hay alguno que les dice: no, pues no es cierto, la iglesia no estuvo oculta, la iglesia no fue arrebatada, la iglesia no se detuvo, hermanos, podemos comprobarlo. Tenemos pruebas. Hay pruebas bíblicas, pruebas literarias, pruebas históricas, pruebas filosóficas que demuestran que lo que estamos diciendo es verdad. Por tal razón, hermanos, no podemos nosotros venir a decirle a cualquiera: sí, pues es cierto lo que tú dices. Hermano, tenemos respaldo. Esta verdad no es una verdad que hemos escuchado solamente. Esta verdad es una verdad que hemos comprobado con la experiencia vivida. Hermanos, espero de todo corazón que Dios les pague por haberme acompañado en este momento. Si esta información te sirve, úsala, hermano. Úsala, porque es para tu beneficio, es para nuestra bendición. A mí me ha servido enormemente y me ha regalado la oportunidad de afirmar mi fe en el conocimiento de Dios. Por lo demás, hermanos, les envío un saludo de grande bendición a cada uno de ustedes. Por favor, hermanos, así sea difícil, cuídense, hermanos. La pandemia está muy dura. Todavía están habiendo demasiados contagios en diferentes partes del mundo. Hermanos, no hay que bajar la guardia. Cuidémonos, hermanos. Siempre los cubrebocas, el distanciamiento social, el gel sanitizer. Hermanos, todos esos implementos básicos que sí están a nuestro alcance, hagámoslo. Y si hay alguien que todavía no se ha vacunado, hermanos, háganlo. Porque honestamente, al menos aquí en el área de Texas, hermanos, están habiendo demasiadas personas infectadas y los principales que están siendo víctimas de este nuevo oleaje de contagios son las personas que no se han vacunado. Así que, hermanos, si tienen la oportunidad, háganlo. Háganlo, ¿verdad? Y el Señor los va a bendecir a ustedes y a sus familias. Hermanos, un saludo de bendición hasta Colombia. Que Dios los bendiga. Una bendición muy grande para mis hermanos del Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá. Tengo amigos en Europa, tengo amigos en México, aquí en Estados Unidos. El hermano Adrián dice: Dios le pague, hermano, y Dios le bendiga. Nos ayuda de mucho la enseñanza, por la enseñanza del apóstol de Jesucristo. Hermano, el placer es todo mío poder compartir con ustedes esta palabra que sirva, hermanos, que vaya a reforzar. Y si alguna vez ustedes tienen una plática, hermano, y les quieren salir con algunas cosas, esto sirve, hermanos, de verdad, sirve para que nosotros conozcamos que no solamente ha habido uno, han habido 4 silencios de Dios. Y que cuando Dios deja de hablarle al mundo, es decir, cuando no hay un ungido de Dios, esto es todo lo que ocurre gracias a la ausencia del mensajero de Dios. Por lo demás, a todos mis hermanos, deseo enormemente desde el fondo de mi corazón que Dios los bendiga, que el Señor sea con ustedes, que tengan un precioso y bendecido día lleno de bendición. Ha sido un enorme placer haber estado con ustedes compartiendo esta mañana esta palabra que sea de bendición. Dios les pague por soportarme, Dios les pague por aguantarme, Dios les pague por tener esta paciencia, Dios les pague por escuchar un poco de esta santa palabra, que no es mía, es palabra de Dios. Y por lo demás, como siempre les digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.